Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Balance Financiero. Semana tras semana le damos las gracias por su fidelidad y aquí estamos con ustedes, todo su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Nosotros muy entusiasmados con este programa, con esta edición, porque no siempre las noticias son devastadoras, son malas, siempre hay algo negativo por la ley de la compensación, pero tenemos informaciones con visos de oficialidad que dicen que nuestra economía es resiliente, nuestra economía es fornida, y también hay noticias de que el medio circulante parece que tiende a expandirse, y quítale el parece, Alcedo, te saludo junto a Francisco Canahuate. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescucha, bienvenidos a esta nueva versión de su programa Balance Financiero. Recordarles, como dice Hermógenes, que todo el rico contenido del mismo lo dividimos en diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el segmento de lujo de broche de oro, el mundo de los impuestos. También nosotros queremos agradecerles a ustedes que están con nosotros todas las semanas de manera permanente y, como no, a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes ya por más de 20 años, llegando casi a los 30. De igual manera, les quiero dejar con una reflexión. Estamos en el mes de junio, un mes donde tenemos pocos temas, pero muy fuertes de reflexión. El cuerpo de Cristo, el corazón, Sagrado Corazón de Cristo, y en las fiestas patronales de San Juan, en honor a San Juan Bautista, que decía Jesús que no había nadie más grande nacido de mujer. Así que con el contenido del programa y estos temas de reflexión, les dejo con el hermano y amigo Francisco Canahuate. Gracias, Alcedo. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Hermógenes nos dice que tenemos un rico contenido de fortaleza en la economía. También hemos tenido una trágica información con la visita que se hizo al Titanic y que perdieron la vida, según se ha dicho. Eso vendrá a confirmarse en su momento, cuando hablen del seguro, si era que había algún seguro de los viajeros. Juanita. Bueno, y definitivamente que estamos siempre como país evaluados por organismos internacionales, y los organismos internacionales pues siempre dan su evaluación, su parecer de cómo vamos, de qué quizá tenemos, a qué tenemos que ponerle un poquito más atención. Así que nosotros nos vamos a una brevísima pausa y luego volvemos para comentar estas noticias. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya estamos de regreso, amables televidentes. Entrando en materia, en balance financiero, es que el Fondo Monetario Internacional acaba de ratificar pues las
informaciones puestas a disposición de la ciudadanía por la Junta Monetaria, específicamente por el gobernador del Banco Central, en lo relativo a las proyecciones y a las realizaciones post pandemia. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía dominicana es una de las más resilientes, palabrita que está de moda, del continente americano, y ratifica un crecimiento de un 4% para este año 2023 y hace comentarios tales como las restricciones al medio circulante a finales del año 2022 que frenó el crecimiento que llevábamos, pero era con el objeto de obtener un control de la inflación que ya se declara de alta porque dice que de 9.6 que había acumulado a la fecha del reporte, del informe, en el año anterior, pues ahora se sitúa en el orden del 4% esa proyección. De manera que no van mal las cosas, señor Ramírez. Sí, Hermógenes, Francisco, Juanita, amigos televidentes y radioescuchas. Sin lugar a dudas son noticias halagüeñas en el sentido de que los organismos internacionales que sirven de una especie de control externo, pero obviamente con la aceptación del país, ya que somos una nación soberana, ratifican los valores presentados por las entidades gubernamentales que tienen a su cargo las estadísticas nacionales, la macroeconomía, y en ese sentido se indica un crecimiento robusto comparado con el resto de las economías mundiales. La tasa de inflación, la otra variable muy importante, bajo control y con una tendencia reduccionista. Y también, cómo no, indicar, Hermógenes, que quizás no lo he mencionado, pero es importante también, la tasa de desempleo ha descendido de manera significativa, lo que quiere decir que en el país la economía ha vuelto macroeconómicamente a los niveles normales. Sin embargo, justo es decirlo porque debemos ratificar el criterio de que la microeconomía, como bien lo presenta nuestro hermano Francisco Canawate, siempre tiene una especie de rezago con relación a la presentación numérica de las variables macroeconómicas, en el sentido de que siempre hay un retraso en que ese impacto, esa tendencia que muestren variables macroeconómicas se reflejen en la microeconomía. Nos referimos a los precios, que ya no tasa de inflación, un número absoluto, o crecimiento global de la economía, también un número bastante aéreo, con relación a cuando una persona va al colmado de la esquina o al supermercado, ahí todavía encuentra el plátano a 21 pesos la unidad y ciertos productos de primera necesidad que aún no se refleja la reducción en el precio de los mismos. La producción nacional sigue fuerte, las MIPYMES siguen fortalecidas en su crecimiento y en su oferta de productos y servicios, así que en sentido general la información macroeconómica es buena. Lo único es que confiamos y esperamos en Dios que esa bonanza se filtre, como decimos en el campo, boronee a los estratos económicos inferiores y medios de la sociedad dominicana. Don Francisco. El Fondo Monetario Internacional ayuda a los países miembros, y cuando hablamos de los países miembros, son todos los que lo fundaron en la época de Segunda Guerra Mundial, en el nuevo orden económico internacional que se organizó junto con el Banco Mundial y otras entidades, y ayuda en el sentido de ver cómo anda la realidad de esos países, entre ellos la realidad de su capacidad de pago. Y si es cierto que ha hecho un reconocimiento a la estabilidad macroeconómica, también nos ha dado un asterisco diciendo que hay que fortalecer la parte del equilibrio fiscal, llamando la atención en cuanto a que hay que ajustar el incremento de ingresos o reducción de gastos, aunque no lo habla en esos términos, pero nos habla del equilibrio. Y la forma de equilibrar el presupuesto público es aumentando los ingresos ordinarios o reduciendo los gastos. Con las necesidades que hay en la sociedad dominicana,
con la insatisfacción de una serie de necesidades colectivas, es difícil hablar de reducción del gasto. Entonces de lo que tendríamos que hablar es de un incremento en los ingresos. Ahora, ¿de qué sector o de qué sectores se buscaría el aumento de los ingresos? ¿De lo mismo que ahora pagan o de lo que pagan menos en la actualidad? Entonces, ahí viene el tema que hemos estado discutiendo por mucho tiempo, de si reducir la tasa y ampliar la base es el criterio correcto para una reforma tributaria integral, o si por el contrario se va a seguir la filosofía ya fracasada de subir la tasa a lo que pagan y la erosión de la base a lo que se agencian la posibilidad de no pago por exenciones, excepciones y exoneraciones. Manolita. Bueno, cuando uno ve noticias, evaluaciones en el que hay un crecimiento económico, realmente pues uno se siente bien que en estos tiempos, cuando uno ve el panorama internacional tan complicado, se anuncie ese crecimiento y que sigamos creciendo. Eso es algo muy bueno. Yo me uno a los comentarios de Alcedo y también a los de don Francisco. Esa bonanza, ese crecimiento tiene que permear en todos los sectores, en todos los pequeños, en todas las familias, en todas también empresas, que sean micro, que sean pequeñas, en todo tiene que verse reflejado ese crecimiento, y creo que eso es algo que se quiere y a lo que aspiramos todos. Y ciertamente pues mucho de esto pasa por esa capacidad contributiva y esa justicia en los impuestos, en cómo recaudo. Tenemos una justicia fiscal, ese equilibrio que tenemos que respetar, y que cada quien pues contribuya realmente a ese país, para que justamente si no contribuimos, pues entonces tenemos problemas en las escuelas, nos quejamos de la educación, nos quejamos de la seguridad ciudadana, nos quejamos de tantas cosas, de la salud, y se nos olvida que para financiar todo eso, pues debemos contribuir. Sí, la medida del Banco Central de aumentar a 119,000 millones de pesos, un número bastante significativo y maduro, el medio circulante liberando fondos que por más de 2 años pues han estado represados con el objeto de frenar el índice de inflación, como decíamos en la introducción. Pues esa medida sería beneficiosa siempre y cuando esos pesos no se vayan en su totalidad a buscar dólares, y esos pesos en su totalidad no vayan a ser aplicados al gasto, y esos pesos en su totalidad o parcialmente o con gran materialidad no opten por la renegociación de deudas, la recomposición de pasivos financieros, en el sentido de que el medio circulante en su estado ideal debe ser una herramienta para el desarrollo, y ese desarrollo debe obtenerse a través de la creación de fuentes de trabajo donde se paguen salarios dignos, salarios decentes, y el nivel del trabajador, el nivel de vida del ciudadano, pues muestre una mejoría. Ha habido una fuerte demanda de esos pesos y aparentemente no está teniendo gran impacto en la tasa cambiaria, porque esta, según el Banco Central, se ha mantenido estable con una pequeña variación de 20 centavos. Sí, mira, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y redescuchas, sin lugar a duda este enfoque que nos ha traído Hermógenes es muy interesante, en el sentido de que, si bien es cierto, el Banco Central anuncia, y es el anuncio positivo que debe dar de vamos a decir, el dejar y permitir que la banca utilice, o el sector financiero en sentido general utilice, primero 90,000 millones y ahora lo subió creo que a 119,000 millones de pesos para ser orientado a la economía dominicana. Pero también por el otro lado ya vemos las preocupaciones
emitidas por principales, digamos, personalidades del sector de las MIPYMES, donde indican que están teniendo cierta dificultad en recibir esos flujos de fondos necesarios como capital de trabajo, como inversiones, en sentido general para aumentar su productividad, su producción y colocar más productos y servicios en el mercado. Asimismo, Hermógenes y el compañero de panel, nosotros consideramos que ya pronto debe estar una ayuda masiva que la OEA ya debe definir porque se ha llegado al fondo para el hermano país de Haití, y nosotros pensamos que muchas de esas facilidades, de esas ayudas humanitarias y de otro tipo podrían canalizarse a través de productores locales de República Dominicana. Y cómo no, las micro, medianas y pequeñas empresas son un mecanismo, un instrumento idóneo para crear productos y servicios que puedan ofrecer, que puedan ir en ayuda humanitaria a la hermana República de Haití. En sentido general, nosotros estamos convencidos de que esos dineros son importantes, que el Banco Central cumplió con su obligación de estar atento a las necesidades del mercado, de la economía dominicana, y lo que ahora le pedimos al sector financiero, que sabemos que está robusto, que está bien capitalizado, que asuma su papel. ¿En qué sentido? En distribuir esos recursos a la mayor cantidad posible de usuarios, de clientes, y de esa manera estaríamos contribuyendo a la formalización, porque no nos olvidemos que una vez que la banca oficial formaliza un crédito a una entidad micro, mediana o pequeña, en ese sentido ya está accediendo al mercado formal y es una vía de formalización, porque cuando vemos también los indicadores en cuanto al Registro Nacional de Contribuyentes y otras estadísticas, nos damos cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas no son informales, sino que están formalizadas y deben ser ayudadas para que prosigan su desarrollo integral. Don Francisco. La necesidad del financiamiento es una cosa y la capacidad para obtener el financiamiento, estar calificado como sujeto de crédito es otra cosa. Porque hemos escuchado mucha gente que dice que solicita los créditos y no encuentran. Hay que ver si su oficial de cuenta al evaluarlo lo encuentra sin la calificación debida o si, como decía Hermógenes hace un momento, había préstamos a tasa alta y lo han utilizado con nuevos préstamos para cancelar aquello, en cuyo caso se neutraliza de entrada el efecto de crecimiento que se busca. Esto es un tema que será debatido por muchos días, porque mucha gente llama y dice que no consigue el financiamiento y los fondos aparentemente son suficientes para atender las necesidades atendidas hasta ese momento. Juanita. Como dices, eso va a dar mucho de qué hablar y ya ha dado mucho de qué hablar y realmente muchas personas pues también diciendo, expliquen dónde fueron. Y el hecho de que hayan pocas condiciones para ese encaje, pues hace que muchas personas, vamos a decir, y empresas, pues puedan ser susceptibles de solicitar. Y ciertamente muchas veces ese historial de crédito lo tienen mejor otras empresas y no necesariamente, por ejemplo, una microempresa. Y como dice don Francisco, hay que diferenciar la necesidad de financiamiento de la capacidad de tomar prestado y de que para el banco pues sea más sólida un expediente que otro, pero también los recursos deben ser destinados a la mayor cantidad de personas para que justamente pues eso tenga la finalidad que se busca, pues realmente se cumpla. Sí, lo importante es saber si soy sujeto de crédito, si tengo capacidad de endeudamiento y si esos recursos disponibles o a los cuales tengo acceso, yo puedo utilizarlo de manera productiva. O sea, tomo un préstamo, lo coloco en una cuenta corriente sin ningún uso, simplemente por tener mayor cantidad de efectivo. Decisión financiera funesta. Sin embargo, el acceso al crédito debe estar acompañado
de un proyecto productivo, un proyecto mediante el cual no solamente recuperes el costo de ese dinero, sino que también haya rentabilidad y que dinamice la economía. La pausa es mandatoria y el segmento siguiente es muy interesante porque nosotros vamos a ver el caso de las MIPYMES en República Dominicana, las pequeñas y medianas empresas. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Como anunciábamos, pues vamos a hablar un poquito de las MIPYMES en este segmento, micros, pequeñas, medianas empresas. Es realmente algo importantísimo para todo país, para nuestro país y también para ese espíritu emprendedor que es el motor de cada uno de las economías a nivel mundial, no solamente en República Dominicana. Ese espíritu pues tenemos que formarlo, ¿verdad? Capacitarlo y estamos en esa semana de las MIPYMES en la que pues se busca dar a conocer muchas herramientas, dar a conocer facilidades. Por ejemplo, se habla mucho durante esta semana del régimen simplificado de tributación, ese régimen muy enfocado a las MIPYMES y que realmente les facilita el cumplimiento tributario. Así mismo es. Por años se ha discutido sobre la viabilidad o no de las MIPYMES. Justamente en estos momentos, en Cuba, dije en la isla de Cuba, sin lugar a dudas, pues se acaba de aprobar una nueva emisión o aprobar un nuevo lote de MIPYMES. Ustedes saben que en el sistema político de Cuba, la empresa privada pues prácticamente no existe. Pues ya el año pasado habían aprobado más de 100 MIPYMES y este año promedia sobre 200. Y aparentemente el mundo entero está entendiendo de que en la pequeña empresa hay un gran componente para la actividad económica de los países. Lo que en República Dominicana ha llamado la atención y ha sido objeto pues hasta de seminarios y talleres es cómo traer una MIPYME, cómo una persona que es emprendedora, traerla a la formalidad. No solamente a la formalidad fiscal, sino a la formalidad laboral y financiera, Alcedo. Sí, Hermógenes, amigos, compañeros de panel y televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas el tema de las MIPYMES es uno de gran importancia administrativa, de gran importancia e impacto económico en nuestra economía nacional, en el sentido de que las MIPYMES
cuantitativamente ya tienen un peso muy importante en nuestra economía. Alrededor del 98% de todas las entidades, de todas las unidades económicas, como le llaman, son MIPYME. Es decir, que tienen ahí una mayoría aplastante en cuanto a la cantidad. En cuanto a la empleomanía también, prácticamente el 54% de la empleomanía a nivel nacional la absorben las MIPYME, lo que quiere decir que desde el punto de vista de ofrecimiento de puestos de trabajo, las MIPYME son ya también un peso específico muy importante. Si nos vamos al aspecto de la producción global, las MIPYME en República Dominicana son las responsables de alrededor del 38% del Producto Bruto Interno, lo que quiere decir que también tienen un peso específico muy importante. Y si nos vamos a la igualdad de género, que es algo muy debatido, muy importante y necesario de que exista igualdad de género en República Dominicana, tenemos que también ahí las MIPYMES ofrecen una realidad donde la mujer, es decir, las MIPYMES que son lideradas por mujeres ascienden al 46% de las MIPYMES en todo el territorio nacional, que dicho sea de paso, estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de unidades económicas, que también ahí significan una cantidad aplastante en comparación con las grandes empresas que todos conocemos por sus nombres aquí en República Dominicana. Y en el aspecto de igualdad de género, sigo insistiendo en eso porque es un tema muy importante. Si nos vamos a un tema que le gusta mucho a Francisco, que es la financiación, tenemos que el 54% de los financiamientos que se dan a las MIPYMES se le otorgan a las MIPYMES lideradas y dirigidas por mujeres, lo que quiere decir que aparentemente en el sector financiero las mujeres tienen mucho mayor credibilidad que los líderes hombres en cuanto a la seriedad y a la productividad que consiguen de esos financiamientos. En sentido general, estamos ante un sector muy importante, en un crecimiento, yo diría, vertiginoso, pero que necesita recursos. Y ahí es que nosotros hacemos siempre el llamado, aunque entendemos bien los señalamientos de Francisco en el sentido de que hay que tener capacidad de crédito, no menos importante que también el gobierno de alguna manera puede utilizar su poder económico, su influencia, para lograr cierta garantía, cierta flexibilización en los créditos que se otorguen a ese sector. Y termino diciendo esto: en países que nosotros debemos utilizarlo como referencia en cuanto a la potencialidad, al crecimiento y al poder de las MIPYMES, yo siempre pongo el caso de Taiwán, Singapur, y el otro caso es Israel. Israel, Taiwán y Singapur. Son 3 potencias mundiales, 3 pequeños países, pero que son potencias mundiales en cuanto a crecimiento, en cuanto a reservas internacionales netas, en cuanto a Producto Interno Bruto en comparación con otros países. Así que, ¿y por qué resalto esas 3 economías? Porque las 3 dependen fundamentalmente, como nosotros, de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas. Así que felicitamos a todo el sector de las MIPYMES en esta semana que está dedicada a ellas, y confiamos en Dios que muchas personas asistan al Hotel Dominican Fiesta, donde se están haciendo importantes exhibiciones de productos y servicios de las MIPYMES, y también con el respaldo de grandes empresas y el sector financiero dominicano. Don Francisco. Qué bueno que tenemos conciencia de la utilidad y del aporte al desarrollo que hacen las MIPYMES, que están ubicadas en los 3 nichos de la economía: en la industria, en el comercio y en los servicios, pero fundamentalmente en el renglón servicios, porque como sabemos últimamente los servicios se han estado abriendo paso en la economía internacional y aquí no somos una excepción, pero no solo son servicios, también industria, también comercio. Y esta connotación de tener el acceso al crédito, no al crédito informal, sino al crédito formal, le garantiza una reducción en los costos operativos, le garantiza el acceso al cumplimiento con la tesorería de la Seguridad Social, y Hermógenes hacía un señalamiento ahí, no solo en la parte fiscal, laboral, sino en la parte del aporte
al plan de pensiones, que es parte de la sostenibilidad de ese sistema. Quiere decir que hay que ver en todas sus aristas, en toda su dimensión. Y me alegra mucho ver que el país ya está reconociendo su importancia. Juanita. Así es, y a propósito de las MIPYMES y los retos que tienen, pues tiene la facturación electrónica que está ahí. Para muchas MIPYMES pues es un verdadero reto, sobre todo las micro empresas, y todavía tienen tiempo porque, verdad, para su implementación pues tienen 36 meses, pero es un problema que hay que irlo viendo para buscar soluciones, y Alcedo planteaba en programas pasados incluso ver qué facilidades se podrían dar para los equipos que necesitarían para estas implementaciones, porque ciertamente si queremos formalización, pues esa formalización también pasa por esta facturación electrónica y por formarlos en la facturación electrónica para que pues todo el país siga moviéndose hacia una mayor transparencia y definitivamente un mayor desarrollo. Sí, la tendencia es a la formalidad, y alguien comentaba por ahí en uno de esos trabajos técnicos sobre la importancia de esa facturación electrónica, el impacto de ella en la búsqueda de la formalidad en la economía dominicana. Y esas facilidades que tú acotas y que te refieres al comentario de Alcedo, Juanita María Canahuate Camacho, pues es imprescindible porque hay mucha incertidumbre en el aspecto de los costos y la tecnología ser utilizada. Quiere decir que en ese aspecto las MIPYMES necesitan no solamente el apoyo, sino también la orientación. Sí, Hermógenes, y tú has dado un clavo y dos puntos importantes antes de cerrar el segmento, y es lo que tú acabas de mencionar. Una de las necesidades más sentidas de las MIPYMES tiene que ver con el aspecto de la tecnología, es decir, la adquisición de equipos, programas, acceso a Internet. Todo eso yo pienso que las grandes telefónicas dominicanas, los proveedores de servicios de telefonía, Internet y demás pueden hacer un trabajo importante porque es un sector masivo y asimismo puede ser el servicio y también los rendimientos que se reciban de ese servicio. Y por el otro lado, Francisco despertó un tema que es de mucho interés, y es que en relación a esos tres sectores importantísimos de industria, servicios, las MIPYMES también están adquiriendo mucha importancia en el sector agropecuario, y por eso en una entrevista muy importante que se hizo recientemente al exministro Osmar Benítez de Agricultura, él indicaba la necesidad de que tiene ese sector de MIPYME en los sectores de la agricultura y la ganadería y la pesca, de recibir fondos necesarios para poder seguir creciendo, pero que en cuanto a cantidad están ya acumulando unos números impresionantes, y quiera Dios que, como decía Francisco, esa exhortación, que esta semana de la MIPYME ayude a que sigamos cogiendo mayor conciencia de que es un sector digno de ser motivado, porque los frutos van a ser muy halagüeños e importantes. Don Francisco. Pasamos a la pausa. Exactamente. Sí, yo entiendo que la doctora tiene un comentario final para llamar a la pausa. Bueno, invitándolo a que sigamos, ¿verdad?, siempre retándonos con estas MIPYMES, y con eso pues nosotros nos vamos a una pausa porque en la televisión no podemos hacer otra cosa. Volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante, y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución,
San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aunque todos los fondos liberados por el Banco Central no han sido todavía colocados en el sector financiero, el sector financiero lo adquiere a un 3% para colocarlo a un 9%, tasa fija 5 años. Aunque no ha sido todavía utilizado todo el dinero por el sector financiero colocado en la economía, pues la tasa cambiaria no acusa cambios que llamen la atención y el dólar, al momento de producir el programa Balance Financiero, esta edición, la venta se ubica en 55,22. En la semana pasada lo anunciamos a 55,02, quiere decir que el incremento es de 20 centavos. Cuestionada la banca comercial, no encontramos cambio alguno, ya que sigue teniendo una venta a 55,70 promedio y generando una brecha de casi 50 centavos, 0.48 centavos, entre la del Banco Central y la que utiliza la banca. El barril de petróleo, Alcedo, ha mantenido estabilidad y se habla de que puede venir un desplome con las proyecciones de que para 2050 pues sea, digamos, sustituido por los medios alternativos que existen. Y en fin, y respecto a las pymes, y le paso la palabra a ustedes, respecto a las pymes, pues la Asociación Interamericana de Contadores está en un proceso de revisión de las normas que le rigen, las normas para pymes, para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo pues de hacer una adecuación a la sazón del año 2023. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a duda que en este segmento de Contaduría y Finanzas debemos tocar así rápidamente diferentes temas. El primero, como bien lo indica Hermógenes, la tasa de cambio en sentido general sigue bastante estable. Podríamos decir que ese ligero aumento que se nota en la venta del dólar, creo que obedece a una estrategia del Banco Central de ir subiendo poco a poco para contrarrestar un poquito la liquidez mayor en el mercado y que no surjan muchos intereses, mucho apetito por dólar. Todavía creemos que dada la situación del dólar, aún resulta más productivo invertir y producir aquí en República Dominicana que hacer malabares monetarios. El otro aspecto que consideramos importante, el petróleo. Sin lugar a dudas, hay dos factores que a nuestro humilde entender garantizan el nivel que tiene hoy en día los precios del petróleo internacional, los precios internacionales del petróleo. En primer lugar, como tú mencionas, está la espada de Damocles ahí de la alternabilidad de energía, de la energía alterna, que sin lugar a dudas está poniendo presión al precio del petróleo para que no se dispare y desestimule aún más la demanda. El otro aspecto es que el mercado norteamericano aparentemente está supliendo mucho petróleo y tienen su petróleo nueva vez por debajo del $70 el barril. Lo que quiere decir que eso quita un poco de presión a la economía. Los precios del los precios del oro siguen por allá cercanos a los $2,000 la onza y tenemos noticia local que parece que ese precio internacional del oro tan apetitoso le ha abierto un poco el interés a los productores locales de oro que quieren aumentar
su producción hasta unos 700.000 onzas de oro en este año, lo cual más o menos equilibraría un poco más la balanza de pago de República Dominicana. Así que en sentido general, también en materia financiera y contaduría, en contabilidad, tenemos un mercado bastante estable. Y por último, damos la bienvenida a ese interés de estandarizar la contabilidad de las MIPYMES. Nosotros pensamos, hay una experiencia muy agradable que podíamos seguir, y la experiencia española, que tiene estándares de catálogo de cuentas, y es decir, un manual general de contabilidad aplicado, un sistema de contabilidad aplicado a pequeñas y medianas empresas, que nosotros pensamos que podemos beneficiarnos de esa experiencia. Don Francisco. Hablando de la Asociación Interamericana de Contabilidad, estamos para noviembre con la conferencia interamericana. Quiere decir que tanto los contadores que asisten a la conferencia como el Instituto de Contadores, que es el organismo patrocinador nuestro, tenemos una responsabilidad con este tema que estamos tratando de las MIPYMES. Y creo que el instituto ha estado orientando, y es bueno que las MIPYMES se acerquen institucionalmente al Instituto de Contadores para buscar orientación, que generalmente se ofrece gratuita cuando se trata de criterios institucionales. Sí, y respecto, usted iba a decir algo, doctora, respecto al caso de la Cámara de Cuentas, a la crisis, pues seguimos augurando por una solución viable, una solución armoniosa, de forma que la masa de contadores, especialmente la masa de contadores que están allí, pues puedan rendir una función tal y como como juraron al momento de asumir la posición al CEDO. Sí, yo pienso que reiteramos la importancia de ese organismo que se llama Cámara de Cuentas, que es un organismo que tiene rango constitucional, y por eso, no solamente por el rango constitucional legal que tiene, sino también por el trabajo, la responsabilidad de ser prácticamente el dueño, los jefes del sistema de control de la República Dominicana, que tiene sus diferentes componentes internos y externos, pero que la Cámara de Cuentas constituye el ente, digamos, principal y regulador de ese sistema. Por lo tanto, exhortamos a que se llegue a feliz término en esa situación y ellos sigan produciendo los resultados que todo el país espera de un organismo tan importante como es una Cámara de Cuentas de una república democrática como es República Dominicana. ¿Qué te parece si damos la palabra a la doctora Juanita Canahuate para que inicie el segmento El Mundo de los Impuestos, que es de mucho interés para nuestros televidentes? Primero, una breve pausa. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y en esta semana pues fue firmado un acuerdo entre la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos para esa utilización conjunta del laboratorio que tiene aduanas y también de la creación de un departamento forense con relación a pues todas esas investigaciones de ilícitos penales, donde sencillamente pues esperamos que con esto sigan aumentando la transparencia, los controles y fortaleciéndose las instituciones. O sea que saludamos este acuerdo. También tenemos dos borradores de normas generales que han sido puestos en consulta pública esta semana y que, como decimos, cuando se colocan en consulta pública, pues lo que se quiere es que esa inteligencia colectiva ayude a mejorar, a ver cualquier detalle. O sea que invitamos a los amigos televidentes que pues vayan a esa página, entren a la página de la DGI donde están colgados esos borradores. Mira, con el primer punto, el acuerdo interinstitucional que ha hecho la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, pienso que desde el punto de vista de la DGI, el mayor aspecto que tienen es el de los alcoholes, que generalmente trae problemas de carácter técnico en cuanto a la concentración, al nivel de alcohol, al grado alcohólico de las bebidas, porque dependiendo de su grado alcohólico,
se gravan con los impuestos, las tasas son diferenciadas, pero también puede ser como el preámbulo de una aspiración a largo plazo, que es la unificación de la administración tributaria en un solo órgano, donde la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, que antes eran 3, rentas internas, impuestos sobre la renta y aduanas, y ahora 2, impuestos internos y aduanas, se quede como una sola entidad, Dirección General Impositiva, como rige en algunos países. Pero mientras tanto es una política de buena vecindad, lo que habla muy bien de la armonía entre ambas direcciones generales, que es muy necesaria, porque hay un vínculo directo y estrecho entre el cumplimiento en aduana y el cumplimiento en impuestos internos. Tanto así que la justificación del costo de importación de una mercancía para los fines del impuesto sobre la renta en impuestos internos es el costo declarado en aduana más los impuestos que se ha pagado. Quiere decir que si hay una desviación en aduana, también se arrastraría a impuestos internos. Esto ha ido mejorando con el tiempo, pero hubo una época donde había un criterio de factura comercial distinto a lo que era la factura para la liquidación del impuesto, y había unos listados para la liquidación de los impuestos, cosa que ha ido superándose con el tiempo y está avanzando, especialmente con la nueva ley de aduanas, hacia la transparencia. Así es que saludamos ese acuerdo y lo vemos como el preámbulo a futuro de la unificación de la Dirección General Impositiva. En cuanto al planteamiento que formula de los proyectos de normas generales puestos en consulta, quizá el más trascendente es el que aumenta o aumentaría los conceptos de retención con los pagos electrónicos, lo que tiene que ver con la tarjeta de crédito, de débito y otros mecanismos de pago electrónico, donde Carnet, Visanet y cualquier otra entidad que tenga que ver con estos controles, se le instituiría, además del pago actual, con la retención del ITEVIS, tomando como base 2 elementos: los contribuyentes registrados y los contribuyentes formales, y la base será un porcentaje de los adelantos que hacen. Quiere decir que en el fondo lo que está planteando es buscar más transparencia con los contribuyentes que no están declarando y adelantar parte de las recaudaciones de lo que ya están pagando. Esto lo vamos a analizar nosotros con detalle porque es una norma bastante amplia, tiene unas 16 páginas y por tanto es un documento para estudiar y para poder analizarlo con lujo de detalle. Y eso haremos en los próximos programas. Ese maridaje, refiriéndome al primer punto, ese maridaje entre las dos direcciones generales, como es aduanas e impuestos internos, pues llama poderosamente la atención en 2 aspectos. Primero, en las etapas superadas, ya que antes había una competencia, una rivalidad por la calidad, quién recauda más y quién tiene entonces mayor nombradía en los aspectos del presupuesto nacional. Y además de etapa superada, llama la atención en cuanto a que si hay una armonía, hay un trabajo conjunto, ya el laboratorio de aduanas puede ser utilizado por impuestos internos, y dice Francisco que especialmente sobre los alcoholes, para el examen de los alcoholes, las alteraciones y poder determinar el grado de cada uno de ellos, y de esa manera la tasa impositiva. Entonces, en ese mismo aspecto debiera considerarse cuando se emiten leyes que afecten la fiscalidad, digamos, una amnistía, una 4620, una amnistía fiscal o una ley de revalorización patrimonial,
entonces que pudiera tener alcance en los aspectos aduanales. Si ya tú te diste por fiscalizado hasta el año 22 por parte de la Dirección de Impuestos Internos, como que sería contradictorio, sería regresivo que atrás venga aduana y diga yo no tengo que ver con esto. Entonces, así como en los trabajos hay una mancomunidad, pues que también en la fiscalización pueda ocurrir. Y sin lugar a dudas, esa es una buena noticia desde el punto de vista de la unificación de las unidades administrativas, porque nosotros pensamos que desde el punto de vista gerencial administrativo es mucho más lógico y cómodo manejar todo el área impositiva, el área tributaria como una sola unidad. Y eso es, como decía muy bien don Francisco, es lo que se ve a nivel internacional. También nosotros pensamos que es una señal importante que envíe el superior gobierno, o que estaría enviando el superior gobierno, en el sentido de que desde hace tiempo, desde el punto de vista administrativo y gerencial, todos los organismos internacionales coinciden en recomendar una simplificación de la estructura gubernamental, del número de organizaciones que tenemos en República Dominicana, porque muchas veces para una misma función sustantiva tenemos 2 y 3 entidades organizacionales, lo cual dificulta mucho, como menciona Hermógenes, el aspecto de la coordinación, la planificación y hasta la ejecución de las labores propias de esa área sustantiva. Nosotros vemos eso con buenos ojos y pensamos que puede contribuir mucho a ir fortaleciendo la organización, el funcionamiento del gobierno dominicano, que sin lugar a dudas pensamos que todavía tiene mucho camino que recorrer, tomando en cuenta la importancia de realizar la reforma tributaria, tomando en cuenta que tiene que ejecutar un proyecto de hacer cada día de más calidad el gasto público, de tal manera que los recursos disponibles se usen de la mejor manera posible. Así que en sentido general, los mensajes que estamos recibiendo son positivos. Felicitamos a los incumbentes y a las partes que están involucradas y confiamos en Dios que este proceso de mejoría, de eficientización, siga hacia adelante con la gracia de Dios y con el soporte de los responsables de las diferentes unidades del gobierno dominicano. Doña Juanita. Ya vemos cómo ambas instituciones pues van colaborando cada vez más y como dicen, pues eso hay que saludarlo. Recordemos que el Código Tributario establece su artículo 30, que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas conforman conjuntamente la administración tributaria, y es importante pues ver cómo ahora hay muchas cruces de información que quizá en un momento, ¿verdad?, no había tanto, y eso tiene muchas consecuencias para pequeñas cosas o pequeños detalles. A veces es una administración tributaria y tienen que trabajar en conjunto, y hay un caso muy conocido en la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia donde justamente se decía cuándo inicia la prescripción, porque el contribuyente había declarado en aduana, en ese momento no tenía que declarar ante la Dirección General de Impuestos Internos, y el argumento de la Dirección General de Impuestos Internos era que no que no había iniciado esa prescripción en ese momento porque no había habido declaración, y sin embargo los tribunales dicen desde el momento en que declaras ante la administración tributaria, en ese momento pues había iniciado la prescripción. O sea que es muy importante que haya una colaboración total, una colaboración entre esos dos entes de la administración tributaria para que en beneficio de las recaudaciones. La Dirección General de Aduanas tiene unas funciones que no son de recaudación solamente. Hay una serie de actividades que tienen que ver con la seguridad del Estado, y aduana pues tiene que vincularse con ellos, porque recordemos que es la parte de la frontera lo que está en aduana. Cuando llega una mercancía desde el exterior al territorio aduanero, todavía está en el exterior, debe pasar por el filtro de aduana para ingresar al territorio nacional. Pero también hay sustancias prohibidas que aduana debe velar porque no entren.
y hay una serie de funciones adicionales que ella tiene que coordinar con las Fuerzas Armadas y con otras entidades. Es una responsabilidad muy grande que tiene y por eso nosotros seguimos saludando esa unificación y esperando que en el futuro, repito, sea la Dirección General Impositiva única. Y que en ese proyecto de apoyo, de apoyo a Haití en la OEA, pues también se incluya el adesentamiento de las políticas fiscales de aquel país, más bien las políticas aduanales, de manera que haya un comercio formal al pasar una mercancía de República Dominicana hacia ella. Cuestión que cuando se vende una mercancía en el territorio dominicano no haya problema con el tema del ITEVIS por las exportaciones, porque actualmente para que pueda gozar de tasa cero tiene que justificar la liquidación en aduana previamente. Y yo pienso que estamos llegando a la parte final del programa y por eso vamos a decir que la reforma fiscal integral al Código Tributario está demorada, no olvidada. Así mismo es, ese eslogan debe perdurar hasta que se logre el objetivo y nosotros tenemos como objetivo volver a todos ustedes la próxima semana con nuevos temas y nuevo entusiasmo. Hasta la próxima.